Buenas tardes, mucho gusto de verlos a todos. El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene una gran importancia para todos respecto a la prevención de las complicaciones y sobre todo comprender cómo es que es el origen de todas las complicaciones que se presentan y su relación precisamente del pie diabético con la enfermedad vascular y la neuropatía, ¿no? Entonces, también le vamos a dar un enfoque sobre todo en la prevención y cosas muy, muy, muy sencillas que nos pueden servir para que a largo plazo pues no se generen estas complicaciones, ¿no? En muchas ocasiones hay lesiones que las identificamos muy tarde, ¿no? O que no nos damos cuenta. Y ahí es donde el autocuidado va a ser algo crucial, ¿no? Pero bueno, lo vamos a desarrollar conforme avancemos la sesión. Ahora, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a la Federación Internacional de Diabetes y el Grupo Internacional de Trabajo de Pie Diabético, se estima que en el 2045 la población con diabetes a nivel mundial será mayor de 700 millones y el riesgo de por vida de una persona con diabetes de desarrollar una úlcera es de alrededor de 25%. Entonces, esto es de gran importancia debido a el nivel que puede tener el paciente de riesgo de complicaciones, ¿no? Y son complicaciones serias. Ujú. Ahora, esto cobra aún más importancia debido a la mortalidad que puede llegar a tener un paciente a 5 años después de que tiene una amputación. Inclusive esta mortalidad a 5 años puede ser más alta que la del CA de mama, ¿no? La del cáncer de mama. Entonces, si podemos ver este gráfico, el cáncer de mama tiene una mortalidad a 5 años de 9%. Y si lo comparamos con la artropatía de Charcot, el pie de Charcot, la úlcera por pie diabético, el cáncer y bueno, la amputación, pues vemos que es mucho más grande la mortalidad, ¿no? Entonces, esto debe de llevarnos a la prevención, a la detección oportuna y el tratamiento temprano de esta condición, ¿no? Así como su prevención. Ahora, respecto a la epidemiología, la incidencia de las úlceras en pacientes con diabetes es de alrededor de 2% y es la causa más común de amputaciones no traumáticas y esto es de importancia. Ahora, el 1% de las personas con diabetes tienen amputaciones en extremidades inferiores. Esto es importante por la mortalidad que pueden llegar a tener en el futuro. Ajá. Ahora, de acuerdo a la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud, en México, alrededor del 21% de las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 presentan complicaciones microvasculares, es decir, polineuropatía diabética, retinopatía diabética y en este caso también nefropatía diabética, ¿no? Que también tiene cierta relación. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Pues bueno, el riesgo de desarrollo de una úlcera es 7 veces mayor en aquellas personas que tienen pérdida de la sensibilidad moderada a severa, pérdida de balance y alteración de la propiocepción. Ujú. Es decir, pues las alteraciones sensitivas que tienen los pacientes con polineuropatía diabética periférica. Ujú. Entonces, muy bien. Ahora, el pie diabético. El pie diabético se define como la afección del pie en un paciente con diabetes que se manifiesta con infección, ulceración, destrucción y usualmente es acompañada de neuropatía y o enfermedad arterial periférica, ¿no? Vamos a ir desglosando cada uno de estos tópicos para explicar de dónde viene todo, ¿no? Ahora, los factores de riesgo son la neuropatía periférica sensitiva motora, además de la autonómica. Vamos a explicar cada uno de estos factores de riesgo: la enfermedad vascular, la formación del callo, el aumento de la presión en la planta de los pies y algunas deformidades musculoesqueléticas que pueden contribuir a tener alteraciones como úlceras. Ahora, hay otros factores aparte que están bien definidos para una recurrencia de úlceras, y estos son el sexo masculino, el hecho de tener el hábito del tabaquismo, la duración de la diabetes, es decir, más de 10 años, y la presencia de esto muy importante, ¿no? La enfermedad arterial periférica y la neuropatía diabética periférica.
Ahora, esta es la lesión primaria. La úlcera es la lesión más común y es el origen de las complicaciones más graves. Los componentes críticos son la neuropatía, la insuficiencia vascular y va a haber algunas cosas que vamos a explicar más tarde, que es la respuesta alterada a las infecciones y el deterioro de la circulación o de la microcirculación cutánea, o sea, la microcirculación dentro de la piel. Ujú. Ahora, los pacientes con pie diabético tienen varias alteraciones, no vamos a ir describiendo cada una de ellas, ¿no? Muchas veces durante la consulta les preguntamos si tienen síntomas de neuropatía. Ahora, esos síntomas de neuropatía los vamos a ir definiendo y muchas veces son sensaciones punzantes de tipo eléctrico, es decir, sensación de descargas eléctricas en las extremidades. Pueden tener parestesias o hiperestesias, esto quiere decir que tengan una mayor sensibilidad al dolor, o también pueden tener déficit sensorial, es decir, que no sientan lo suficiente, que tengan cierta pérdida de la sensibilidad, y también tiene una percepción alterada de la temperatura. Y bueno, los pacientes que tienen neuropatía diabética periférica tienen un alto riesgo de sufrir lesiones por una ausencia de la sensibilidad, y esto es ocasionado por una pérdida de las fibras nerviosas, ¿no? Las fibras nerviosas que se encargan de recoger esas señales del dolor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay una menor sensación, sí, una menor sensación de dolor a un nivel superior de estimulación. ¿Qué queremos decir con esto? Que se requiere de un mayor estímulo de dolor o de presión o de temperatura para que el pie o la extremidad pueda detectar o advertir un daño, ¿no? Entonces ahí es un mecanismo que definitivamente juega un papel importante en el empeoramiento de la polineuropatía, ¿no? Ahora, también hay una neuropatía diabética periférica motora. Ujú. Esta se puede notar por debilidad e inclusive atrofia de los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie, los músculos proximales del muslo, y puede ser también una de las razones más comunes de la pérdida de la fuerza en las extremidades inferiores en pacientes que tienen diabetes, ¿no? Entonces, esta disfunción motora conlleva a un riesgo de desarrollar también úlceras, ¿no? Y esto es porque tienen una alteración en la biomecánica, ¿no? De, de, del desplazamiento de los pacientes, ¿no? Otra componente es la neuropatía autonómica periférica. Con la neuropatía autonómica tenemos que explicar qué es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es un sistema que se encarga de manejar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y que va totalmente por sí mismo, ¿no? Y en este caso, para aterrizarlo en lo que son los pies, es decir, que controla la sudoración. Entonces, los pacientes que tienen una neuropatía autonómica tienen una alteración en la sensibilidad y en la disminución de la sudoración. Con esto, pues, provoca que tengan los pacientes, pues, una piel seca en los pies, en general en todo el sistema, que tenga formación de callos, y esto favorece a la ulceración, al aumento de la temperatura en las plantas de los pies y el que se formen coartaduras que se pueden ulcerar. Ujú. Entonces, ese es otro componente. Importante, la enfermedad arterial periférica, ¿no? La enfermedad arterial periférica es una enfermedad que causa oclusión o que se tapen las, los vasos más importantes del organismo, ¿no? Entonces, en las extremidades, aquí se pueden ver en esta ilustración, una pequeña imagen ilustrativa del sistema, ¿no? Entonces, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen un mayor riesgo de formación de esa capa de grasa que pudiera llegar a ocluir arterias grandes y medianas. Más específico, los vasos femoropopliteos o aortoilíacos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual no hay un adecuado riego sanguíneo a este nivel. Ujú. Entonces, si el riego sanguíneo es escaso, hay un suministro inadecuado de sangre, hay una mala circulación, y por lo tanto esto puede generar isquemia, es decir, que no llegue el suficiente oxígeno al organismo, y que esta parte de la extremidad que no reciba un adecuado riego sanguíneo
pues tenga disminución de la cicatrización, úlceras y que, bueno, posteriormente pudieran desarrollar gangrena. Ujú. Ahora, hay otras deformidades óseas, ¿no? Hay cambios musculoesqueléticos que son provocados por la alteración en la biomecánica del paciente, ¿no? Y estos son provocados por la neuropatía diabética periférica sensitiva, motora y también la autonómica, ¿no? Hay un desequilibrio de la fuerza por atrofia muscular, hay pérdida de la sensación protectora que impone al pie una alta presión en las plantas y esto también contribuye a la úlcera, ¿no? Hay ciertas deformidades que se pueden presentar en los pacientes, como pueden ser los dedos en garra, que, bueno, eso es una dorsiflexión de la falange proximal en la articulación metatarsofalágica y eso hace que los pies estén como si fuera una garra, ¿no? Si lo podemos ver en la ilustración. Otra de las alteraciones musculoesqueléticas que puede haber son los dedos en martillo. Los dedos en martillo es una deformidad de las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas proximales de los dedos que hace que los pies tengan, o los dedos de los pies tengan una apariencia de que todo el tiempo están doblados o flexionados. Y de esta manera constantemente están en esta posición. ¿Esto qué va a contribuir? Pues a que se genere un trauma repetitivo, que se genere un cizallamiento, es decir, que se formen úlceras, ¿no? Laceraciones, ulceraciones, ¿no? Ahora, como podemos ver resumido en este cuadrito de aquí, aquí lo que quiero representar son los diferentes factores que van a alterar la curación normal de las heridas, ¿no? La hiperglucemia sostenida, o sea, la glucosa elevada, el ambiente proinflamatorio, la enfermedad vascular periférica y la neuropatía periférica contribuyen a tener una función alterada en las células del sistema inmune, hay una respuesta inflamatoria inefectiva y hay disfunción de las células. ¿A qué nos referimos con eso? A que la hiperglucemia sostenida incrementa la producción de una sustancia que se llama superdióxido vascular. Este superdióxido vascular inactiva al óxido nítrico y esto contribuye a una disfunción celular, es decir, el óxido nítrico favorece a que se puedan atraer o puedan llegar las células que se encargan de la reparación de las heridas, ¿no? Entonces, si existe una disfunción del óxido nítrico o una inactivación del óxido nítrico, pues ya no están llegando las diferentes células que hacen que se pueda curar adecuadamente una herida, ¿no? O sea, fibroblastos, células endoteliales, angiogénesis, y de esta forma hay una curación anormal de las heridas. Ujú. Ahora, esto es la continuación, ¿no? Hay una serie de alteraciones que pudieran causar aumento del estrés oxidativo, expresión de genes inflamatorios y daño en la microcirculación. Esto contribuido por la neuropatía, la angiopatía y bueno, como lo habíamos notado, ¿no? Esto conlleva a limitación en la movilidad articular, deformidad en los pies, pérdida de la sensación protectora. Ujú. O sea, la sensación de dolor es una sensación de protección y muchas veces esa función se pierde, ¿no? Y de esa manera pues se pueden llegar a dañar más fácil los pies de los pacientes. Hay una disfunción vascular y disminución de la sudoración, con lo cual incrementa la temperatura del pie y hay aterosclerosis. Ujú. Aterosclerosis quiere decir una formación de una capa grasa que va a ocluir la circulación arterial. Ajá. Entonces, esto provoca en conjunto riesgo de presión, cortes, lesiones, pobre perfusión tisular, o sea, pobre riego sanguíneo, y esto contribuye a la formación de úlceras. Ujú. Como conclusión de esta relación de todos estos factores, es que el desarrollo de las úlceras es resultado de una combinación de factores de riesgo que en última instancia van a provocar una degradación en la superficie de la piel. Y esto tiene un componente neuroisquémico y una biomecánica alterada, ¿no? Entonces, esta es la manera como se forma, ¿no? Y es bastante interesante cómo cada uno de los componentes, pues, funcionan para poder causar esta tormenta perfecta de alteraciones que definitivamente provocan esto, ¿no? Ahora,
Esta es una parte importante, ¿no? Y es una parte importante que le quiero dar a la presentación porque es respecto a la prevención. Esto la importancia es que la incidencia anual de las úlceras en pacientes con neuropatía periférica es de alrededor de 7,5%, ¿no? O sea, tienen alrededor de 10, uno de cada 10 pacientes pueden tener úlceras, de los cuales, bueno, ellos van a tener una neuropatía periférica, ¿no? Ahora, al seguir las recomendaciones multidisciplinarias y que tienen cierta evidencia científica, que ahorita los vamos a ver, pues pueden prevenirse hasta 75% de las úlceras en el pie. O sea, si seguimos estas recomendaciones, se reduce en 75% el riesgo de tener una úlcera, ¿no? Que sabemos que es el origen de las complicaciones más importantes. Ahora, la pérdida, lo que tenemos que identificar son los factores de riesgo. La pérdida de la sensación de protección, la enfermedad arterial periférica, la deformidad en los pies y el antecedente de úlceras previas en amputación, ¿no? Porque hay pacientes que ya lo han tenido. Ujú. Elementos claves para la prevención son identificar y revisar el pie que está en riesgo, educar al paciente, a la familia, porque muchos dependen de un familiar cuidador, y a los profesionales de la salud, que somos nosotros, ¿no? Que nos tenemos que estar formando continuamente. Hay que tener uso de calzado propio y tratar los factores de riesgo para la aparición de las úlceras. Ujú. Ahora, ¿cómo es que lo hacemos? Esta prevención y este cuidado de los pies debe de ser a través de una identificación y revisión del pie. Y cuando hacemos esto, los médicos tenemos que palpar los pulsos periféricos, tenemos que medir el índice tobillo-brazo, tenemos que evaluar la neuropatía periférica y la pérdida de la sensación de protección con uso de un monofilamento y un uso de un diapasón. Que bueno, ¿para qué sirven esto? Sirven para que se pueda realmente identificar si existe la neuropatía periférica o si hay una pérdida de sensación de la protección. Ujú. Hay que buscar callos, deformidades, amputaciones y algunos otros síntomas de claudicación, como claudicación, ¿no? Con claudicación me refiero a esa sensación que tienen los pacientes de fatigabilidad cuando empiezan a deambular, hasta cuando están caminando y que de repente sienten que ya no pueden avanzar. Eso es la claudicación intermitente. Y bueno, tenemos que identificar algunas otras cosas que son muy diversas como el calzado, ver si hay alguna alteración del color, temperatura, si hay edema. Con edema me refiero a hinchazón y también, muy, muy, muy importante, la higiene, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, esta es una ilustración de cómo podemos evaluarlo, los médicos. Podemos utilizar esta imagen de aquí que estoy señalando, es el uso del monofilamento. Este es el diapasón que lo que evalúa es la sensación vibratoria. Aquí podemos ver una pequeña ilustración de cómo se toman los pulsos y algunas otras intervenciones que son un poco más complejas de realizar, como el índice tobillo-brazo. Muy bien, ahora, una vez que hacemos esta evaluación, esta es una categoría o un sistema de estratificación para pacientes que tienen diabetes y es un sistema de estratificación para ver qué tanto riesgo tiene el paciente y con qué tanta frecuencia vamos a revisarlo. ¿Mm? Ahora, esto lo podemos realmente hacer en una evaluación primaria y lo que tenemos que identificar es si hay presencia de pérdida de sensibilidad de protección y enfermedad arterial periférica. Dependiendo del riesgo, por ejemplo, un paciente que tiene una categoría cero o muy baja, es decir, que no tiene eh, pérdida de la sensibilidad y que no tiene enfermedad arterial periférica, para ellos la revisión va a ser cada año. Pero si nos vamos a un paciente que tiene un riesgo categoría 3, es decir, que tenga pérdida de la sensibilidad de la protección, enfermedad arterial periférica y algunos de los siguientes como historia de úlcera, amputación en la extremidad inferior o enfermedad renal crónica, pues la revisión debe de ser cada vez más frecuente, es decir, cada 1 a 3 meses, ¿no? Entonces, de esta manera es como vamos a estar evaluando al paciente. Ajá. Ahora, en esta parte de educación al paciente, familia y profesional, hay que tener muy en cuenta que
la prevención es muy importante, es decir, tenemos que evitar caminar descalzos porque pues es más fácil que se genere alguna lesión cuando el paciente está descalzo, evitar zapatos que sean usados sin calcetines, evitar sandalias o suelas delgadas, ajá, y hay que evitar el calzado que aumente el riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser el calzado de un paciente? Pues bueno, el uso de calzado adecuado es algo muy importante, ¿no? Aquí tenemos varias cosas que tienen que ver. Ajá. Ahora, los pacientes que tienen neuropatía diabética o polineuropatía diabética han perdido la capacidad de sentir dolor y la presión de manera adecuada y de esta manera pues muchas veces no se sabe cómo tienen el ajuste adecuado, ¿no? Porque ya no lo pueden percibir de una manera normal. Entonces el pie se debe de ajustar más bien el zapato se debe de ajustar a la forma del pie, el largo, el ancho y la profundidad y esto con el objetivo de que sea una reducción en la presión plantar. Ujú. Es decir, de una manera más práctica, los zapatos de los pacientes con diabetes deben de ser anchos, deben de ser transpirables, deben de ser estables, tener un buen agarre y grosor para evitar daños y que estén confeccionados con materiales de calidad, ¿no? Y sobre todo que sean cerrados, ¿no? Porque, bueno, como vimos aquí anteriormente, pues evitar el trauma mecánico es algo muy importante. Ahora, los pacientes, todos deben de revisar diariamente ambos pies, tienen que revisar dentro de los zapatos, revisar si hay alguna situación, más bien alguna alteración en el calzado que pudiera provocar alguna laceración o ulceración. Y después de eso hay que lavarse bien los pies, lubricarlos porque muchas veces tienen la piel muy seca, realizar cortes de uñas en forma transversal y también evitar realizar algunas intervenciones, ¿no? Luego hay situaciones muy, muy chuscas, ¿no? Donde nos empezamos a alterar realmente las lesiones y con algunos productos químicos, algunos productos tradicionales o recomendaciones, y eso en algunas ocasiones puede ser muy, muy dañino, ¿no? Entonces es por eso importante acercarse al especialista en salud o al profesional de la salud para poder identificarlo adecuadamente, ¿no? Y finalmente, pues el tratamiento de los factores de riesgo para la aparición de una úlcera es identificar ampollas, fisuras, hemorragias, callos, uñas enterradas, uñas que tengan hongos y también, ¿no? O sea, hay que decir que es un tratamiento multidisciplinario y que muchas veces el paciente tiene que acudir no solamente con el médico, ¿no? Sino que tiene que ir con el podólogo, ¿no? Entonces, ¿en qué nos ayudan? Pues en que ellos pueden remover los callos, proteger las ampollas, drenarlos en caso necesario y se deben tratar las fisuras y tratar las uñas encarnadas de una manera profesional y me refiero a realizarlo de una manera adecuada para que no se compliquen. Entonces, muy bien, por ahora, pues lo que yo quiero comentarles finalmente como una conclusión es que es muy importante un enfoque integral para la prevención de úlceras. Es muy importante el autocuidado, es muy importante acudir a tiempo con un médico o con un profesional de la salud, no realizar intervenciones que pudieran ser dañinas y si se cumplen todos estos criterios, se puede reducir hasta 75% su aparición, así como sus complicaciones.